Buenas tardes y gracias por asistir a esta primera conferencia de varias. Pues sabéis que esto es un ciclo de conferencias bajo el nombre, ¿no?, La Concordia fue posible. Iniciamos este ciclo de conferencias con una conferencia que tenemos el gusto de contar aquí con nosotros, con Óscar Alzaga Villamil, que nos dará una conferencia sobre el europeísmo como factor clave de la conquista de nuestra democracia. En primer lugar, en esta presentación, ¿por qué Nules organiza este ciclo? En tiempos de enfrentamientos permanentes, de radicalización y de extremismo, pues creemos, aquellos que nos queremos de verdad, los valores en la política y en la vida, de la concordia, del consenso, del diálogo, estos principios, estos ingredientes que hicieron posible pues, la etapa de la transición, pensamos que siguen siendo necesarios también hoy en día, y por ello, ¿no?, de traer este ciclo de conferencia de la Concordia fue posible, donde contaremos con diferentes personalidades de la transición que vivieron en primera persona, cada uno desde diferentes puntos de vista y de diferentes responsabilidades, pero que vivieron en primera persona y protagonizaron un periodo histórico, ¿no? Para algunos será la excusa, para otros, entre los que me incluyo, el motivo, el hacerlo ahora, porque el pasado 15 de junio, que fue el día que anunciamos que se iba a celebrar este seminario, este ciclo de conferencias, se cumplían 45 años de las elecciones generales del año 77, por las cuales los españoles pudieron volver a votar y elegir a sus representantes en Cortes, y donde además el próximo año se cumplirá el 45 aniversario de la aprobación de la Constitución española de 1978. Por lo tanto, detrás de este seminario, ¿no?, está el objetivo de hacer pedagogía de un periódico histórico vital, como decía, en nuestra historia reciente. Un ciclo que se inicia hoy en octubre y que tendremos conferencias por lo menos una al mes, el programa está fuera para los que no lo tengan completo, hasta junio del año próximo. Un ciclo que el Ayuntamiento pues, ha organizado con muchísimo cariño y con muchísima ilusión, desde hace ya bastantes meses que llevamos trabajando en este ciclo, el cual coordino y que dirige además el vicerrector de la UNED, el profesor Jesús de Andrés Sanz, que es doctor en ciencia política. La UNED ha querido reconocer este ciclo de conferencias por el valor académico que le da y por lo que además los estudiantes de la universidad pues, podrán tener un crédito de libre configuración por asistir a estas jornadas. Los que lo sean, ¿no?, y estén interesados en este crédito de libre configuración, al finalizar la sesión, allí fuera hay una mesa donde deberán de firmar para acreditar que han asistido a la misma. El que hacemos aquí hoy, Óscar y yo, pues bueno, a Óscar tengo el placer de conocerle ya desde hace un tiempo, no por mi faceta de alcalde, sino como persona apasionada de la transición y que desde hace unos años pues, estoy haciendo una tesis doctoral sobre la UCD en concreto, el partido político que bueno, pues presidió los principales años de la transición y cuáles son las causas que llevan a la desaparición de este partido. Y dentro de la búsqueda de estos motivos, ¿no?, y de las entrevistas que realicé, pues tuve la ocasión de poder conocer a Óscar Alzaga, con el cual pues, ya he podido coincidir varias veces en su despacho en Madrid y además hemos tenido decenas de intercambios de correos los últimos meses, siempre pues, dispuesto a ofrecer su ayuda, su colaboración a todo aquel que quiera conocer un periodo histórico. Presentando al protagonista de hoy, Óscar Alzaga nació en Madrid el 29 de mayo de 1942. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid. En 1974 ganó la cátedra de Derecho Político, hoy Derecho Constitucional, en la Facultad de Derecho de San Sebastián. Un firme opositor al franquismo,
militó siempre en organizaciones estudiantiles y partidos políticos de tendencia demócrata cristiana, en 1969 fue confinado en Cuevas de Águeda y después en Almenar de Soria, en el marco del estado de excepción decretado en todas las universidades españolas. Propuso, en aquellos años incipientes de la transición, en una conferencia en Madrid, el crear una coalición electoral para las elecciones del 77 entre liberales, demócrata-cristianos y socialdemócratas, idea que, por supuesto, el gobierno entonces tomó y propició la creación de aquella coalición electoral que pasó a denominarse Unión de Centro Democrático. Concurrió en esas primeras listas electorales por la circunscripción de Madrid al Congreso de los Diputados, aunque se quedó a las puertas del escaño, aunque evidentemente cuando hubo que gobernar y hubo que en esa legislatura constituyente el Gobierno y la UCD necesitaban personas que supieran de la materia, Óscar era el único catedrático de Derecho Político con lo que contaba UCD e hicieron para que se corrieran las listas y pudiera entrar como diputado, donde participó activamente en los trabajos constituyentes. No sé, porque no tengo la información para decirlo, no sé si es el español que más veces ha rechazado un ministerio, pero por lo menos sí que es el español que yo conozco que más veces ha rechazado ser ministro. No es exministro porque no quiso ser ministro. Hasta en 5 ocasiones tuvo ofrecimientos por parte de los presidentes Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo para llevar carteras como Educación, Justicia o Defensa. Óscar es una persona que, si se leen crónicas de la transición y hemeroteca periodística de la época, es siempre etiquetado como una persona crítica dentro de Unión de Centro Democrático. Vivió en primera persona la crisis de este partido y, de hecho, en noviembre del año 1982, ya en pleno fin y disolución prácticamente ya del partido, creó el Partido Demócrata Popular, el PDP, hasta aproximadamente el 1987, donde ya pues, decidió poner fin a su carrera política que no ha retomado hasta hoy. Se dedicó desde entonces a catedrático en la UNED, de Derecho Político, Derecho Constitucional y, por supuesto, a gestionar su importante despacho de abogados hasta los 65 años, que decidió jubilarse y dedicarse, entre otras cosas, a escribir el libro del que hoy nos hablará, La conquista de la transición, que además está ahí fuera a disposición de ustedes por si quieren leerlo. Es un libro que yo he tenido el gusto no solo de leer, sino también de estudiar y comentar en varias ocasiones con el escritor, un libro apasionante y, sobre todo, un libro que no habla de opiniones, sino de hechos contrastados y documentados. Es un libro que además se titula o subtitula Memorias documentadas y puedo dar fe de que lo están y mucho. El libro da una visión posiblemente diferente a la que nos han contado de la transición, porque al final, evidentemente, para llegar a aquello pues hubo multitud de factores, ¿no? Y se pone en el libro, se narra con hechos y documentos también el papel fundamental que jugaron la oposición al franquismo, sobre todo desde la universidad, y sobre todo también el papel fundamental que jugó la Comunidad Europea empujando y acelerando el proceso de democratización. Así que les invito a que, si pueden, tengan ocasión de leer ese libro. Estará también en los próximos días en la papelería Tinta China de aquí del municipio y, además, también les digo que hay una versión extendida del libro, porque la editorial le dijo hasta aquí podemos imprimir, y en ebook hay una versión que cuenta con más información que el propio libro en papel. Así que, sin más, porque mi papel hoy aquí no es más que introducir al conferenciante, agradecerle enormemente que haya aceptado la invitación de estar aquí hoy en Nules, de poder hablar de cosas que quizás es difícil poder encontrar foros donde se hable de lo que hoy aquí hablamos y que además lo hagamos
con personas del nivel y la categoría del conferenciante, y que además una persona que está acostumbrada a ir siempre a otro tipo de foros académicos y a otro tipo de ciudades, principalmente capitales de provincia. Y hoy, Nules, estamos ahí en la liga de las capitales de provincias, no siéndolo, pero sí que por lo menos intentando ser la capital de la concordia, ¿no? En eso sí que creemos que podemos sacar pecho, y estas jornadas precisamente buscan eso, ¿no? Poner en el mapa este principio y esta forma de entender la vida y la política tan importante, y que gracias a la compañía de Óscar pues hoy vamos a poder hacer posible. Así que sin más, muchas gracias por venir y les dejo con el conferenciante. Bueno, el conferenciante es un abuelo viejo, rugoso. Después de escuchar al presentador pensarán ustedes que hay aquí un tipo estupendo, joven, dinámico. Se van a llevar ustedes una decepción con el orador, que decía aquel. Pero vamos a empezar por lo más importante, que es agradecerle al alcalde, al gran alcalde David García Pérez. Tiene usted un alcalde excelente. Yo le conocí porque vino a hablarme de su tesis doctoral. Yo estaba vestido, como es natural, de catedrático jubilado. Yo, todo el que está haciendo una tesis doctoral me quiere hablar y tal, pues la recibo, porque es mi vicio. Y me llamó mucho la atención que un alcalde de una ciudad que yo no conocía estaba haciendo una tesis doctoral con tanto interés. Hacía las preguntas que hacía, etcétera, etcétera. Y se me quedó eso grabado. Y luego me contactó alguna vez más. Cuando me dijo que viniera aquí, mi mujer, que me dice una vez y otra vez, por favor, Óscar, no viajes tanto a hablar del libro, que has renunciado a los derechos de autor. ¿Para qué vas a vender el libro? Y digo, no, si no voy a vender el libro, que hay gente interesada en hablar de la transición. Bueno, pues sin más preámbulos y agradeciéndoles a ustedes su presencia en este enorme y admirable teatro, en que si algún día tiene unos focos que no vengan directamente al orador, yo diré que es el mejor teatro de la tierra. Con estos focos ya no me atrevo a darle ese título al teatro, pero no soy quien para dar ni retirar títulos a los teatros. Vamos a la materia. Me dijo que eligiera un aspecto, porque el libro es muy grueso, aborda desde el año 60 hasta el año 78, desde la fecha de arranque de lo que creemos nosotros, que explico en el libro, que es la planificación de la transición, a la altura del 60 hasta el 78, en que se consuma con la aprobación de la Constitución, y ahí se acaban las páginas del libro, ¿verdad? El libro empieza contando algo que la gente no sabe y que a mí me llevó en su día a comprometerme con decir hay que escribir sobre esto, porque si no, no se conoce la transición ni el porqué de la transición. Me refiero a la quema sistemática de todos los archivos policiales y parapoliciales que Rodolfo Martín Villa, con el respaldo del entonces presidente del gobierno, organizó cuando empezó la transición. España es el único país que ha tenido una larga dictadura de la Europa del siglo XX que no tiene un archivo con lo que hizo la gente de la oposición. En Alemania, el canciller Helmut Kohl, que fue amigo mío, al que yo traté bastante, en una de las visitas que le hice cuando yo era canciller, porque le conocí cuando estaba en la oposición, le dije, ¿qué tal va? Bueno, yo lo hablaba en español, él en alemán, y había una señora que nos traducía. ¿Qué tal van las cosas, canciller y tal? Dice, estoy centrado en la posible unificación con Alemania del Este, pero he puesto una condición, que no destruyan los archivos. Digo, ¿esa es la condición para la fusión? Dices que estos comunistas, que han hecho una represión brutal, quieren cargarse los archivos. Si se cargan los archivos, los alemanes no pueden saber lo que durante varias décadas ha pasado en esa media Alemania. Y me contó la estrategia que seguía para salvar los archivos, y fue un éxito. Hoy en día esos archivos se pueden consultar por los historiadores en Alemania.
Portugal tiene los archivos de la policía salazarista. La Grecia de los coroneles conserva los archivos de esa dictadura. También la Italia del largo periodo mussoliniano conserva los archivos de la policía política. Y la Alemania del periodo nazi y tal. Pero hay una excepción, que es la España franquista, que no conserva los archivos policiales, que se destruyen sistemáticamente con una caldera que se pone, como cuento yo en el libro, en la sede central de la Guardia Civil en Madrid, que hace esquina con el Paseo de la Castellana. Ustedes habrán pasado por ahí cuando han ido a Madrid, incluso sin darse cuenta varias veces. Salía una humareda negra cuando se estaban quemando los archivos durante semanas. Llegaban camiones, unas veces de los archivos de la Guardia Civil, donde estaba lo que en los pueblos había controlado de la gente que estaba en la oposición, la Guardia Civil. Otras veces eran de la Brigada Político-Social. Otras veces eran de los servicios especiales que en los sindicatos verticales había de los sindicatos ilegales. Otras veces eran, no voy a seguir, de todo, absolutamente de todo. Y a mí aquello me preocupó mucho y dije, Óscar, te tienes que jubilar un poco antes de lo que se jubila la gente. Tú tienes información, sabes dónde queda información documentada. Hay que escribir una historia, ¿verdad? Porque se quema esto para construir una historia en la que los que queman la historia quedan como los que traen la democracia. Y esto no solo no es verdad, sino que no es muy serio. Hay que narrar esto. Pues bien, les voy a hacer un resumen de un aspecto del libro. El libro tiene otros muchos aspectos, pero yo no voy a tenerles aquí toda la noche hablando, porque eso sería una extrema grosería y con toda la razón ustedes irían a sus casas y dejarían aquí al abuelo pelmazo hablando. ¿Por qué empezamos en 1960? Les decía a ustedes. Pues muy sencillo. En 1960 empieza a diseñarse un plan concreto y escrito para conquistar la transición, para llegar a una auténtica democracia a la europea, sin violencia, alcanzando un consenso entre las fuerzas de la oposición del interior y las del exilio. Y esto se hace pensando en obtener el respaldo explícito de los países miembros de la Comunidad Económica Europea, que así se llamaba la Europa de entonces, que eran 6 países miembros solo. Y crear una presión constante y también política sobre el franquismo, pero también socioeconómica sobre determinados sectores, y hacer comprender a los españoles que solo es posible un acuerdo comercial con España en la medida en que España no tenga un auténtico Estado democrático de derecho. La oposición democrática con los países democráticos de Europa crean las condiciones para que en España en aquella época se cree ya un clima de opinión en la opinión pública, de se puede entrar en Europa, pero teniendo un Estado democrático de derecho, reconquistando las libertades y derechos fundamentales. Y en el año 60 y en el 61 se había fundado la llamada Unión de Fuerzas Democráticas por iniciativa de Salvador de Madariaga. Salvador de Madariaga, dirán ustedes, no suena. Salvador de Madariaga fue muy importante, estaba en México. Fue elegido en 1947 primer presidente de la Internacional Liberal. Para que a un exiliado español, los liberales de Europa y de todo el mundo le acepten como primer presidente de la Internacional Liberal, es un reconocimiento de la capacidad intelectual y de la seriedad y rigor de esta persona, ¿verdad? También integraban la Unión de Fuerzas Democráticas todos partidos ilegales, claro, la Izquierda Demócrata Cristiana, en la que justo después del Congreso de Múnich yo me afilio, presidida por Manuel Jiménez Fernández, que organizó la cohesión entre los partidos del interior y los del exilio, hasta el punto de que Franco le quita el pasaporte a él y a Antonio Menchaca, que
Se les considera los dos que están muñendo al otro lado del Pirineo las reuniones en que se está planificando todo. Y ahí, aparte de Jiménez Fernández, Salvador de Madariaga que he mencionado, pues hay personalidades del exilio importantes socialistas como Rodolfo Llopis, Indalecio Prieto, dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, que entonces estaban en el exilio, determinadas personas del nacionalismo catalán, y son invitados a participar en el Congreso de Múnich, la gente de la democracia cristiana de Gil Robles, monárquicos juanistas, los socialdemócratas, entre socialdemócratas y liberales del partido de Ridruejo. Pero hay una idea clara, hay que excluir a todo el que tenga conexiones con el franquismo. Y al Partido Comunista les vamos a invitar a 15 personas para que vean lo que allí se hablan, pero sin derecho a hablar ni sin derecho a voto. Esa es la fórmula que se llega. ¿Cuál es la finalidad del Congreso de Múnich? Pues crear unas condiciones para el tránsito pacífico desde el franquismo hasta la democracia que se negocian durante el 60 y el 61, 2 años y pico, hasta que se celebra el Congreso en el 62. Ustedes dicen 2 años y pico hablando, 2 años y pico planificando lo que luego se hace en 1975, 76, 77, a la muerte de Franco. Ustedes dirán, hombre, ¿no será lo mismo? En lo básico, sí. Ahí se acuerda, por ejemplo, una amplia amnistía. ¿Qué es una amplia amnistía? Pues ustedes, los franquistas, nos tendrán que amnistiar a todos nosotros por esos delitos políticos que se han inventado en el Código Penal, porque hemos cometido delitos de prensa, porque hemos cometido delitos de asociación ilegal, etcétera, etcétera. Pero nosotros a ustedes les amnistiamos totalmente. No queremos juzgarles a ustedes. Lo que han hecho no nos gusta, pero nos gusta menos volver a tener otros conflictos. Lo que nos gusta es el célebre cuadro del abrazo de Genovés, que me sirve a mí de portada a mi libro. Lo que buscamos es el abrazo. Esa idea del abrazo es la idea nutricia de Múnich. Habrá que crearse un gobierno provisional aproximadamente como los que se han creado tras la Segunda Guerra Mundial, que restaure las libertades públicas imprescindibles. Y para hacer unas elecciones generales tiene que haber una legislación con garantías. Estas elecciones que organiza el franquismo, en que las mesas electorales las nombra el gobernador civil y tal, eso nada. Hay que tener una norma de garantías. Por tanto, la legislación electoral tiene que ser previa al proceso constituyente. Bien, ahí está el respaldo expreso de las 3 internacionales que en aquel momento en Europa eran determinantes. La liberal, la demócrata cristiana, porque los demócratas cristianos en ese momento estaban gobernando en Italia, estaban gobernando en Bélgica, en Holanda, en Italia, en Alemania. Los socialistas, las 3 internacionales respaldan aquello. El europeísmo es la savia que alimenta la operación de Múnich y lo tiene muy claro Salvador de Madariaga. El 14 de junio de 1960, Madariaga escribe una carta de la que yo hago mención expresa y copio algún párrafo en mi libro, a André Philippe, quien encabezaba entonces el llamado Movimiento Socialista para los Estados Unidos de Europa, donde le dice: Europa aparece cada vez más como el único marco que puede permitir a España salir de sus dificultades con dignidad. Y le sugiere reunirse o en Estrasburgo o en Bruselas, en alguna fecha del 61, celebrando una reunión preparatoria en la Semana Santa de 1960, que habría de hacerse necesariamente en Europa, pero fuera de España por razones de seguridad, le dice en la carta. El europeísmo era supranacionalista, el franquismo era nacionalista con su movimiento nacional.
problema no era que el franquismo fuese de derechas, sino que era un régimen asentado por los nacionales que habían ganado la guerra civil. En la derecha española había gente, como por ejemplo empresarios, que se sentían europeístas, sin duda ninguna. Europa les resultaba muy atractiva. Mi experiencia como abogado es que sabían que yo era un abogado que militaba en un partido de la oposición y me decían a veces, a ver si puedes venir a hablar con el presidente de mi empresa, que quiere que nos cuentes cómo lleváis el tema con Europa, qué se puede hacer ahí. O sea, nosotros éramos vistos, los de la oposición democrática, por el empresariado, como los europeístas, que teníamos relaciones estrechísimas con los 6 gobiernos de la Europa de la época. En la derecha española había mucha gente europeísta, pero sus políticos como Ullastres, y cito a Ullastres porque lo cito en el libro, Ullastres fue expresamente contrario a la entrada de España en la Unión Europea, argumentaba la necesidad de dar prioridad a la continuidad del régimen. Ullastres decía, hay que optar entre la Unión Europea que os gusta y el régimen. Tenemos que optar por el régimen y tal. Cuando el año 61 se está cociendo el Congreso de Múnich, Franco pronuncia un discurso netamente europeísta en las Huelgas, provincia de Burgos, el 2 de octubre de 1961, que fue publicado en portada en toda la prensa del día siguiente. Franco ve ya que de Europa viene la socavación de su régimen, que allí hay un gran poder político que está planificando la sustitución de su régimen. Como apoyo expreso a los demócratas españoles que participan en el Congreso de Múnich, que se iba a celebrar pocos meses después, la Comisión Política de la Asamblea Parlamentaria de la Comunidad Económica Europea, que se llamaba en la época, aprobó en Estrasburgo, el 19 de diciembre de 1961, un acuerdo que declaraba la imprescindibilidad de que un Estado candidato a la adhesión a la comunidad sea un Estado democrático, en que se puedan celebrar elecciones libres con las debidas garantías. Luego veremos este punto concreto qué consecuencias acarrea. Como ustedes saben o pueden recordar, el Congreso de Múnich se celebra el 7 y 8 de junio de 1962. Con el transcurso del tiempo, el envejecimiento del exilio español hizo que solo pudieran asistir, se había pactado, la mitad de los españoles serían del exilio y la mitad del interior. En 2 años ya los del exilio están tan mayores que se empiezan a recibir cartas pidiendo que se les excuse. No pueden ir hasta Múnich, etc. Asisten 38 dirigentes de partidos del exilio. Del interior, para compensar esto, acuden 87. De estos, solo aproximadamente un 20% eran monárquicos. 3 de Unión Española, grandes y prestigiosos monárquicos, nada menos que Joaquín Satrústegui, Jaime Miralles y Vicente Piniés, dignos representantes de don Juan de Borbón. El resto pertenecían a la llamada democracia social cristiana que presidía José María Gil Robles, que casi todos eran monárquicos, mientras que los que estábamos en el partido de Jiménez Fernández nos consideramos accidentalistas. El resto también eran accidentalistas, la gente del partido de Ridruejo. El resto eran republicanos, entre ellos destacaban los miembros del PSOE, algunos cuadros de la socialdemocracia presidido del partido de Ridruejo, como era el caso del profesor Prados Arrarte, del que luego haremos una mención. Y en el Congreso se trabaja sobre un borrador de acuerdos preparado por los exiliados que lo preparan durante 2 años y van consiguiendo el consentimiento de los partidos de la oposición del interior. ¿Cómo lo redactan? Buscando apoyo en documentos específicos aprobados por la Comunidad Económica Europea, que procuraban citar, desarrollar y prácticamente no inventar nada. Entre los puntos acordados, tengo que resumir mucho, porque si no acabo con la paciencia de ustedes, figuraba lo que para un país que se pudiera incorporar en la comunidad se exigiese. Primero,
y fundamental, un auténtico Estado de Derecho, que se explicaba lo que era, tal, no sé qué, porque el Estado español no era un auténtico Estado de Derecho. Segundo, la efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana. Muy curioso consultar los documentos de Múnich, el tiempo y el espacio que dedican a la supresión de la censura gubernativa. Los que sois más jóvenes diréis, ¿censura gubernativa? ¿Pero de qué están hablando? Y tal. Bueno, pues sí, en aquella época la censura gubernativa significaba, a la altura del año 60, 61 y 62, de que todo lo que se publicaba previamente pasaba por la censura, incluido el periódico La Mañana Siguiente. La petición del PNV se incluye un párrafo sobre reconocimiento de la personalidad de las comunidades naturales, es la terminología que buscan los vascos para que aquello se pueda incluir. También se dedican unos párrafos amplios al ejercicio de la libertad sindical, al derecho de huelga, dirán ustedes, pues eso es una cosa obvia, sí, pues eso era delito en España, o sea que no era tan obvio. Y había otros muchos puntos que yo no tengo tiempo de contarles a ustedes. Todo eso del Congreso de Múnich está publicado, el que tenga interés puede acudir a ello, no faltaba más. Pero lo importante es que se ha preparado con tan minuciosamente, llegando a un acuerdo con todos los que van a ir, etcétera, que todas esas exigencias se debaten y se aprueban por unanimidad. Más unánime que las cortes franquistas fueron aquello. Allí todo estaba acordado y estudiado. Y el respaldo de los representantes de los países miembros de la Comunidad Económica Europea a la estrategia de la oposición democrática para que España pudiese caminar del franquismo a la democracia sin violencia no pudo ser más notorio. El segundo día del Congreso de Múnich se reúne la Asamblea Parlamentaria, que se llamaba el Parlamento Europeo de la época, y adopta unos acuerdos de respaldo específico por unanimidad. Fíjense ustedes lo que significa para el régimen de Franco, que la gente de la derecha europea vota por unanimidad todo aquello. Es más, el mes de diciembre, unos meses después del Congreso de Múnich, también del año 62, la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra publicó un extenso informe que concluía negando que el imperio de la ley rigiese en España. Eso era, digamos, el perfeccionamiento de la estrategia de Múnich que las potencias europeas facilitan. Esta comisión, constituida por 27 personalidades de los diferentes países y tal, se había pronunciado ya con gran rigor sobre temas muy delicados, como cuando los comunistas levantan el muro de Berlín y levantaron un informe desacreditando ese muro, la impresentabilidad del muro, alegando todo tipo de argumentos de derecho internacional, de derecho natural, etcétera. Cuando hubo ciertos problemas en la Hungría comunista, hizo un informe excelente también la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra. Esa comisión era elegante con España. Había evitado pronunciarse sobre la guerra civil. Cuando se había intentado por los exiliados, había dicho eso es un tema interno de los españoles, porque en el fondo no le gustaba ni los disparos de un lado ni los de otro. Pero reconocía que el general Franco, después de la Segunda Guerra Mundial, se había distanciado parcialmente del totalitarismo, pero afirmaba que sin abandonar la intolerancia y la represión de toda la oposición, dato que caracteriza a los sistemas totalitarios. Y esa era la posición en que en varios informes había. Pues en este nuevo informe critica la actividad de la jurisdicción militar en tiempos de paz. Pone a caldo entre nosotros la ley de orden público y la represión penal de los delitos políticos. Denuncia la carencia de garantías para el ejercicio de las libertades individuales y de los derechos públicos. Este informe fue replicado por escrito por el gobierno español, pero la comisión hizo otro escrito rechazando uno por uno todos los argumentos del gobierno de Franco. Pues bien,
Tras el Congreso de Múnich, como ustedes saben, los dirigentes de la oposición interna hubieron de optar entre volver al extranjero o asumir su confinamiento en islas menores del archipiélago canario, con la excepción de los que tuvieron la prudencia de esperar. ¿De esperar a qué? A que la presión de Europa sobre Franco entendiera que esa forma de tratar a los europeístas no podía seguir y demás. Así, Jesús Prados Arrarte, le voy a hablar un poquito de Jesús Prados Arrarte. Ustedes, todos los que están aquí, dirán, ¿y quién es Jesús Prados Arrarte? Este era un eminente europeísta, catedrático de Economía Política de la facultad en la que yo era estudiante entonces, de Derecho de la Universidad de Madrid, y era el director del Servicio de Estudios del Banco Central. El Banco Central era uno de los grandes bancos privados españoles de la época, que recibió en París el 15 de febrero del 63 un breve escrito de 5 renglones, que yo lo acompaño como anexo al libro, que no tiene desperdicio. Dicen que hasta en el Congreso de Múnich, no dicen lo que ha dicho ni lo que ha hecho, alegan una norma de 1918, nada menos, artículo 66 del Reglamento 7 del 18, según el cual el Consejo de Ministros podía cesar a un catedrático y le decía que le cesaban, no se sabía por qué, aparte de que había estado en el Congreso de Múnich, y le daban 3 días para decir lo que quisiera. Eso le explica a ustedes cómo reaccionó el régimen. Y yo era el delegado electo de los estudiantes de la Facultad de Derecho y me dice, tenía un pequeño despachito allí con una secretaria, una sala de reuniones y unas cositas, y me dice la secretaria, entre clase y clase, Óscar, ha venido la hija de Prados Arrarte, que dice que quiere hablar con el delegado de los estudiantes. Y me trae eso. Y me dice, a mi padre lo quieren echar. Yo he pensado en venir a hablar con usted, que es el representante de los alumnos. ¿Creen ustedes que pueden hacer algo? Digo, algo vamos a hacer. Tu padre tiene un prestigio como catedrático de Economía Política enorme. Es un gran defensor de la economía de mercado moderna. La explica en clase de manera que tiene las clases llenas. Esto es una barbaridad que le echen. Voy a reunir la junta de facultad, éramos 10 por curso, 50, y le dije a la chica, y hablaré con el decano. Me fui a hablar con el decano, catedrático de Derecho Procesal, don Leonardo Prieto Castro, y le dije, voy a reunir mañana mismo la junta de facultad, a ver cómo nos solidarizamos con el profesor Prados. Quiero que, aunque no está previsto en las normas de la junta, usted copresida conmigo la junta. Yo quiero que usted vea cómo reaccionan los estudiantes, que vea que va a ser una reacción básicamente positiva y que si hay algo negativo que usted lo conozca, pero que le entiendo muy bien, Óscar, yo estaré con usted en la junta y tal. Reunimos la junta, hubo el grupo más radical de la derecha, que era muy pequeño, que eran muy franquistas y tal, que no es que criticaran a Prados Arrarte, pues, bueno, hay que entender el gobierno, esto es cosa del gobierno, no nuestra, estas posiciones. La FUDE, que estaba controlada por el Partido Comunista, que decían, nos declaramos en huelga general indefinida y tal, les gustaba mucho lo de la huelga general indefinida. Y el grupo en que estábamos, entonces los demócratas cristianos teníamos el grupo más significativo en la Junta, pero no mayoría absoluta en la Junta de Facultad. Éramos la gente que veníamos de la Acción Católica y que habíamos creado una organización ilegal que se llamaba la Unión de Estudiantes Demócratas y teníamos nuestros panfletos y la época aquella de España era así. Y nosotros lo que dijimos es que si el gobierno llega a expulsar de su carrera del cuerpo de catedráticos a don Jesús Prados, nos declaremos en huelga indefinida hasta que le incorpore. No se puede echar a un catedrático por ser un gran europeísta, por creer que el país debe incorporarse a la comunidad europea. Esto es un disparate, porque haya ido allí a hablar y a escuchar sobre el tema. El decano a la salida me dice, son ustedes fenomenales, cómo se han solidarizado. Mañana reúno yo de urgencia a la junta de profesores. Y usted viene a la junta de profesores también, pero yo no soy profesor. No, no, usted viene allí porque vamos a hablar de lo que han acordado los alumnos y tal. Bueno, en la junta esa de profesores yo lo que me encuentro es con que hay muchos que son de derechas y hay muchos
que son centristas, así muy de izquierdas, aquella junta de profesores no era. Estaba uno que era el secretario del Banco España y que hizo un elogio de Prado Sarrarte, ¿qué tal? Había otros que habían ocupado cargos importantes, alguno había sido ministro, etc. Solo hay un profesor, que es Laureano López Rodó, como cuento en el libro, que dice que hay que abrir expediente a los alumnos que han acordado lo de la huelga y no sé qué y tal. Y empiezan a decir, pero Laureano, ¿qué nota le diste tú el año pasado a Óscar? Pues sobresaliente con matrícula de honor. Y yo también, pero si es un empollón, si tiene el premio de mejor becario de la Universidad de Madrid, ¿pero cómo le vamos a expedientar? Por solidarizarse con Prados, porque Prados ha ido a defender el europeísmo y tal. Bueno, y llega un momento en que el decano le dice, Laureano, el que todos votemos contra ti es muy poco elegante para ti. ¿Por qué no te abstienes? Y Laureano López Rodó se tiene que abstener. Cuento esto, en resumen, para que se den ustedes una idea del clima, del europeísmo en nuestra universidad. Porque aquellos catedráticos no eran precisamente unos señores tal. Y hablando del protagonismo de la universidad, en la oposición he llegado a la mitad y si tengo que abreviar más, abreviaré más. Quiero hablarles de que ya en enero del 69, yo ya era profesor de mi asignatura, estaba entonces en la Autónoma de Madrid, que es de reciente creación. En enero del 69 se declara el estado de excepción en todas las universidades de España. Nunca ha habido un estado de excepción en todas las fábricas de España. Cuando los comunistas dicen más importante que el fenómeno universitario fue comisiones obreras y tal, yo les suelo contestar, pues nunca hubo un estado de excepción en todas las fábricas o en todas las minas de España. Y sí un estado de excepción de 3 meses en todas las universidades. Bueno, no, pero tal, no sé qué. Yo incorporo una carta a Franco, el ministro del Interior de la época, Garicano Goñi, en que le dice, después del estado de excepción, todo va muy bien en España, no sé qué, una carta muy amable y tal. Luego acompañó la otra en que es de predimisión, porque este ministro dimitió. Ministro que se fue democratizando, la represión no le gustaba. Un hombre al que yo acabé admirando por su evolución. Pues bien, ¿cómo funcionaba aquello del Estado franquista con las universidades? Lo que les voy a contar les va a sorprender. Todos los viernes había Consejo de Ministros, como ustedes saben, en España. Encima de la mesa, encima de donde estoy yo ahora, encima de la mesa donde uno tiene los papeles, antes de que entraran los ministros, el Ministerio del Interior había dejado un informe sobre todos los profesores de la oposición de todas las universidades de España y un informe sobre todos los alumnos comprometidos con la oposición de todas las universidades de España. Tengo copia de uno de esos informes en mi archivo personal, bastante gordito. Unas columnas a la derecha, muy activo, activo, poco activo, no activo. Era de la oposición, pero estaba no activo según los informantes. Todos los viernes se hablaba de la situación de la universidad. Cuando me dicen los comunistas en las fábricas, no hubo nunca informes todos los viernes de ningún tipo de fábricas. Pues bien, cuando el gobierno considera que es insostenible el clima, ¿qué pasa en las universidades? Pues en las universidades lo que hay es un fervor europeísta. Las reuniones de alumnos con profesores de ellos hablando de lo que son los partidos en Francia, otra vez hablando de que han sacado una ley interesantísima en Italia, otra vez de que el Parlamento belga, no sé qué, tal. La gente tiene la mirada en Europa. La gente se va al verano, aunque sea haciendo autostop, si no tiene dinero para ir de otra manera, a estudiar francés a Francia o a estudiar inglés a Inglaterra.
quieren entrar en el Club Europeo, están haciendo reuniones, piden a los profesores que hablen de Europa, se traen gente que habla de Europa, que han venido. Los que hemos vivido eso, como profesores jóvenes, podemos describir esto. Y en este estado de excepción, pues al único profesor que confinan de la Autónoma de Madrid está en este momento con ustedes hablándoles. Yo era un profesor poco importante, jovencito, que daba la asignatura de Teoría del Estado y que yo la daba por apuntes y había recomendado 3 monografías que estaban breves, traducidas al castellano, una italiana, una alemana y una francesa. Estaban traducidas en Sudamérica. Y cuando yo explicaba la regulación de los grupos de presión en Europa, cómo estaban las leyes y tal, que los alumnos ahí interesadísimos y tal, no sé qué, a veces había un alumno que levantaba la mano: oye, ¿y en España esto cómo es? Esto se lo explicarán a usted en los cursos siguientes. Se oye una carcajada, ja, 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 no sé qué, bueno. Y era el ambiente que había en la época. El hecho de explicar la teoría del Estado en la Europa de la época, la teoría del Estado democrático de derecho en la Europa de la época, hace que a mí me metan en la lista de confinados. Me mandan primeros a Cuevas de Ágreda. Ahí tengo la experiencia, el coche que me lleva de la policía para en Soria a las 11 de la mañana, para llevar al Gobierno Civil el oficio del ministro, para que dé órdenes al alcalde de Cuevas de Ágreda. El alcalde está durmiendo a las 11 de la mañana, aparece en pijama delante de mí, a su despacho, y tal. Eso eran los gobiernos civiles de la época. Da 2 oficios, uno para el alcalde de Cuevas de Ágreda y otro para el jefe del puesto de la Guardia Civil. Seguimos con el coche hacia Cuevas de Ágreda y resultaba que el puesto de la Guardia Civil lo habían quitado hacía un año. Eso era la España de la época. Es que la idea que los posfranquistas han dejado de la tecnocracia, de la organización, de la modernidad del franquismo. El franquismo era muy desorganizado, era una dictadura, como no tenía críticas, pues se permitía funcionar de una forma tal. Solo había un teléfono en aquel pueblo. Me dicen que la persona que había en el ayuntamiento, que no había posada, me dicen los policías y tal: métanle en la posada, si aquí no hay posada. Lo que tenemos es una viuda que tiene al hijo trabajando en Madrid, y entonces mientras esté el hijo fuera, a lo mejor la habitación del hijo puede meter a este chico, y no sé qué, una cosa verdaderamente curiosa. Y había un solo teléfono. A ese teléfono, que por supuesto lo tendría pinchado la policía, como es lógico, me telefoné a un estudiante para decirme que van a hacer un referéndum para ver si se declaran en huelga, con motivo de que me han mandado, que si tengo algún inconveniente. La universidad, le contesto yo, como dice la ley de partidas, debe ser un ayuntamiento de profesores con los alumnos. Yo estoy ayuntado con los alumnos, como ordena la ley de partidas, en la contestación que di por aquel teléfono intervenido. Los alumnos se van a reunir 1 o 2 días después y por unanimidad se van a declarar en huelga. La huelga se va a extender a toda la facultad y a todas las facultades de la Autónoma. La hija de la telefonista me avisa al día siguiente que van a venir a por mí y me dice una cosa que es muy típica de cuál es el clima de la época. Si coge usted ese camino que está medio nevado, pero que es muy bueno y que conduce al pueblo tal, no le encuentran, don Óscar, váyase usted por ahí, cuando venga la policía no le encuentra usted. No, mire usted, yo esto del camino nevado se lo agradezco mucho, yo espero aquí, me llevará la policía donde quiera, que es lo que corresponde y tal. Puede irse, yo en el otro pueblo son muy buena gente, también la ayudarán. Bueno, llego al siguiente pueblo, Almenar de Soria. Ahí sí hay cuartel de la Guardia Civil y además era cabecera de línea. Tenía jeeps, tenía emisora de radio, tenía un capitán al frente. El capitán me dice, me pone a la puerta del cuartel:
¿Ve usted aquella fila de árboles y tal? Sí, eso es la carretera que sale del pueblo, ¿no? Sí. Si usted pasa la línea de árboles, que sepa que hay orden de disparar contra usted. Ya me doy cuenta de que aquello ha cambiado un poco. Se lo cuento al párroco unas horas después, y el párroco se dedicó a excomulgar ante todo el pueblo al jefe de la Guardia Civil de allí. ¡Qué disparate! A este chico que viene a misa aquí a diario, conmigo, le quieren disparar por no sé qué. Tal. Y don Carlos Ollero, que era el catedrático que yo tenía en la asignatura de Teoría del Estado, le llama al alcalde. Soy Carlos Ollero, si le pasa algo a Óscar Alzaga, se las tendrá, señor alcalde, que entendérselas conmigo. Y el pobre alcalde andaba por el pueblo preguntando quién es don Carlos Ollero. Nadie en el pueblo sabía quién era don Carlos Ollero. Los alumnos se declaran en huelga total, ahí me llama el rector, mi maestro Sánchez Agesta, y me dice que cree que el Consejo de Ministros el viernes levantará el confinamiento para que termine la huelga y me devuelven. Se lo he contado a ustedes no por hablar de mí, sino para que se den ustedes cuenta de la debilidad del régimen. Es decir, confinar a un profesor porque es muy europeísta, llevaba en aquel momento la solidaridad de todo el alumnado, la solidaridad de los profesores, y que el gobierno se encontraba con una situación en que decía, nos hemos equivocado, y a este señor hay que... Bueno, yo les voy a contar algo más y luego pues con el diálogo tendremos ocasiones. Vamos a ver. En abril del 72, una revista que teníamos los demócratas cristianos, que no tenía mucha difusión, que se llamaba Discusión y Convivencia, discusión con una D muy gorda y convivencia con una C muy grande, de democracia, C de cristiano, ¿no? Se vendía a los kioscos y tal. Pues hicimos un editorial que se titulaba Europa a debate. Y entonces, aprovechando de que dos parlamentarios europeos habían planteado de nuevo que España no podía entrar en Europa mientras tuviera todas las limitaciones a los derechos y libertades que tenía, etcétera, etcétera, que solo podría tener un acuerdo comercial pero no integrarse y tal. Pues nosotros concluíamos el editorial: si se piensa que la concepción demoliberal del Estado está en contradicción con las leyes de nuestro ordenamiento político, no hay más que dos soluciones: modificarlas en esa línea, admitiendo los presupuestos democráticos que existen en toda la Europa occidental, o abandonar la idea de nuestra integración. Solo así nos situaremos en el terreno de la realidad, porque este es el único debate posible sobre Europa. El gobierno secuestra, quita de los kioscos todos los ejemplares, le pone una multa de 50.000 pesetas al director, a Luis Aposto, al pobre que no tenía la culpa de nada, y yo, que era el autor de aquel, me había tocado redactarlo, y que además era abogado en ejercicio, pues me dicen, recurre esto como es natural. Lo recurro y nosotros explicamos que estamos en el editorial intentando plantearnos el absurdo impasse histórico que tiene España, que se ha quedado fuera de la Comunidad Económica Europea, que no está progresando como los países miembros, que tiene que resolver ese problema y que nos están diciendo desde Europa qué es lo que hay que hacer para entrar, y que vamos a dejar de engañarnos sin engañar a nadie, y que lo que tenemos que hacer pues es pertenecer a ese gran club y ser miembros de pleno derecho, y olvidarnos de la ley orgánica del Estado del 66, de la ley de Cortes del 42, de la ley de todas estas cosas y tal, y de todo eso decir que las leyes fundamentales, bueno, son inmutables. Y hago un recurso explicando pues, que las leyes fundamentales se pueden modificar y que se han modificado durante el franquismo en un par de ocasiones y tal. Presento a la Sala Tercera del Supremo, que tenía la experiencia de que entre 3 y 6 meses resolvía todas las sanciones de prensa. 3 o 4 meses era lo normal. Las sentencias breves y tal. Pasan 3, 4, 5, 6 meses, pasa un año, pasan más meses, pasan 2 años, pasa más tiempo,
pasan 3 años. Y Franco se pone malito. El 17 de noviembre del 75, 3 días antes de Franco morir, se reúne la Sala, bajo la presidencia de Francisco Pera Verdaguer, y aprueba por unanimidad la sentencia de que fue ponente el magistrado Rafael de Mendizábal Allende, fechada el 26 de noviembre, 6 días después. Son los días que tardan en redactarla, que nos da enteramente la razón. Es que sin un solo matiz. Y se notifica al Consejo de Ministros. Y es la única vez en mi vida en que me suena el teléfono, y me dice la secretaria, es un magistrado del Supremo que no da su nombre. Pongo al teléfono y me dice, soy un magistrado del Supremo, le quiero felicitar, va a recibir usted la sentencia favorable mañana, pero le llamo para decirle que no la vamos a publicar ni en el Aranzadi ni en la colección legislativa. Usted la recibirá, porque la parte la tiene que recibir, y la recibirá el Consejo de Ministros. Pero Alzaga, no se la dé usted a la prensa extranjera, ni a la prensa nacional, que usted tiene fama cada vez que gana una sentencia de este tipo, de dársela a la prensa. Esta vez no lo haga. Si no, estamos en una situación muy complicada. Tan complicada que el Consejo de Ministros podía cesar a un magistrado del Supremo o a todos, para que tengamos una idea de en qué España estábamos. Y yo le digo, señor magistrado, estoy deseando leer la sentencia y, como es natural, su ruego será atendido. Me llegó la sentencia, la disfrutamos en la revista nuestra, la llevé al director y supongo que en el Consejo de Ministros el Tribunal Supremo, por unanimidad, la Sala Tercera, le diga que esto de sancionar a los europeístas por ser demócrata y tal, que qué disparate, que para entrar en Europa está clarísimo lo que hay que hacer y tal, pues después he ido, gracias a un catedrático de mi asignatura que es magistrado del Supremo, hay 2 de mi asignatura que están en la Sala Tercera, al archivo del Supremo para asegurarme que está en el archivo. Digo, a ver si es que la sentencia se ha convertido en clandestina. No, está en el archivo y tal. Y entonces la publican en el libro. En el libro está, entre otros muchos documentos muy interesantes, cómo es el Supremo el que le dice al último gobierno del franquismo que para entrar en Europa hay que terminar con las leyes fundamentales y hacer una constitución a la europea. La estrategia elaborada por el Congreso de Múnich preside la pretransición de forma muy positiva. Y les voy a dar un último dato, que tengo esa tentación y ya me callo porque si no tal. Vamos a ver. El año 74, con Franco vivo, Antonio Carro, que en aquel momento era ministro de la Presidencia, era profesor adjunto de mi asignatura. El 75 yo fui catedrático, el 74 aún era adjunto. Y a través de un amigo común me manda el recado de que quiere que los de la oposición definamos por escrito las garantías que debe reunir la legislación electoral para el día que se hagan unas elecciones de verdad, estemos dispuestos a participar. Con Franco vivo, el ministro de la Presidencia conoce las condiciones del Congreso de Múnich, sabe que Franco ya está mayorcito y quiere que definamos las garantías esas de que habla el Congreso de Múnich. Yo me reuní con el hijo de Gil Robles, había sido profesor de mi asignatura, ya lo había dejado, pero era letrado de corte, sabía algo de derecho electoral, y con 2 juristas socialistas que me recomendó Gregorio Pérez Barba. Los 2 tuvieron cargos no muy importantes, pero cargos en la época de Felipe González. Y, eso sí, nos mete Carro a un diplomático que vive, no voy a dar el nombre, se lo di a nuestro moderador, y este iba a las reuniones y tomaba nota de todo lo que comentábamos nosotros. Entonces decidimos reunirnos 1 hora antes de cuando le decíamos al que nos reuníamos, le decíamos, nos vamos a ver a las 8 de la tarde, y que nosotros quedábamos a las 7. Entonces hablábamos de los problemas que tenía aquello, de donde realmente había que
amarrar las garantías, de qué decía la ley francesa, de qué decía la ley italiana, de que esto se podía tomar de aquí, esto de allá, tal. Buscábamos tener apoyos y tal. Cuando venía el otro, pues ya nos comportábamos como chicos ordenados, que es lo que correspondía, y el otro tomaba apuntes de lo que decíamos. Pero dijimos, si hacemos una descripción de garantías y luego lo trasladan a un texto articulado a su manera, puede haber trucos aquí. En vez de una definición de garantías, vamos a trabajar más, vamos a entregar un texto articulado. Y les entregamos un texto con más de 100 artículos, que en una compilación, en un libro de esta misma editorial, en que tengo yo publicados varios trabajos míos, científicos y tal, tengo publicado íntegramente ese texto, para que quede para los historiadores. Más de 100 artículos, 4 disposiciones finales, etcétera, etcétera. Carlos le encantó y me dijo que me quería recibir. Ministro de la Presidencia con Franco. Un gran trabajo has hecho. Qué mérito lo que habéis aquí trabajado y tal, y no sé qué. No tienes que... tenemos mucho interés en colaborar y tal. Esto va a ser muy útil y tal. Con ligera resumen, extractando un poco, ese texto es prácticamente el decreto Ley de Normas Electorales de 1977. Porque Carros se encarga de contar a quien le sucede. Esto es lo que han redactado los de la oposición y tal igual. Y con esto van a las elecciones porque esto tiene todas las debidas garantías. Y solo decir que en la transición el gobierno de Suárez respetó todos los requisitos del Congreso de Múnich. Solo intentó saltarse uno, el que había que reconocer al Partido Comunista. Le explicamos que eso no era posible. Seguía dándole vueltas a aquello y hizo el proyecto y era sobre la base de dejar fuera al Partido Comunista y tal. Hablamos con Europa, se reunió la Asamblea Legislativa Europea, los acuerdos que adoptaron los tengo aquí en el libro, exigen la legalización del Partido Comunista. Y en una entrevista de radio en que coincidí años después con Santiago Carrillo, me dijo Santiago Carrillo, Óscar, no teníais que haberos meteros en esto, yo creí que lo iba a arreglar yo, os metisteis en esto y tal. Digo, había que asegurarse, nos íbamos a cargar las elecciones, que nos jugábamos mucho los demás. Había que... No le gustó nada a Santiago Carrillo, pero nosotros le resolvimos la legalización. Bueno, hasta aquí he terminado el rollo. Con eso se hacen ustedes una idea de una de los muchos temas de explicación de cómo, en qué consistió esto que yo llamo la conquista de la transición, que tiene otros muchos puntos. Pero no puedo seguir a estas horas hablando más de esto porque acabo con la paciencia franciscana de todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido, como creo que sí, muy grata esta jornada en la que hemos podido conocer una parte de nuestra historia con detalles que quizás pues, no conocemos y que esto pues, nos sirva un poco para acercarnos a este periodo. Lo hemos hecho de la mano de un gran conferenciante, una persona pues, que durante un tiempo, no siendo político profesional, pero sí que dedicó parte de sus años al servicio público, a su país, y que hoy, con 80 años, pues sigue dedicando tiempo al servicio público de su país, porque esto no es otra cosa que eso, ¿no? Intentar seguir sembrando un poco pues, el espíritu de la concordia y haciendo pedagogía de sus vivencias, que al final son las vivencias de millones de españoles que fueron, pues, de una manera u otra, protagonistas de un periodo histórico. Así que gracias por venir, porque al final esto tiene sentido si hay gente que esté dispuesta a escuchar y a aprender.
y a conocer un trocito de nuestra historia. Y para acabar, creo que lo que corresponde es pues despedir esta jornada con un fortísimo aplauso para el conferenciante.